Buenas noches, queridos amigos. Soy Darío Reyes, soy estudiante de Economía en Línea, pertenezco al aula C2 y esta vez ya vimos el primer eje, el segundo eje y esta vez nos toca el tercer eje, que se trata del endeudamiento responsable. Entonces, para empezar, quisiera decirle que el endeudamiento en realidad es de muchas personas, sino que hay personas que piden préstamos para estudiar, para una casa, para tener sus cosas, ¿no? Entonces, como el eje pasado vimos cómo gastábamos de manera impulsiva, les quiero presentar un video para así coger conciencia y para que se explique mejor este tema. Son las obligaciones financieras que se adquieren por imprevistos como un accidente. Generalmente, las personas acuden en estos casos a los créditos porque no tienen ingresos suficientes o ahorros. De impulso. Estas son para comprar cosas que no se necesitan, pero que por impulso, promociones o emociones se adquieren. De progresar. Es la que se invierte para progreso personal, familiar o laboral, es decir, para estudiar y mejorar la posición. Ten en cuenta estos consejos y lleva adelante una deuda responsable. Primero, evalúa tus ingresos antes de comprar a crédito y tu capacidad de pago. Segundo, recuerda que el cupo de tu tarjeta es un crédito que ya tienes. Adminístralo adecuadamente. Tercero, en tus compras con tarjeta de crédito, intenta en lo posible poner el pago a una sola cuota. 4. Sé estratégico. Escribe tus ingresos y egresos y destina un 10% de ese dinero para ahorro o gastos de emergencia. 5. Piensa en los gastos a corto, mediano y largo plazo. La inteligencia financiera tiene varios pilares. Controlar los gastos que sean innecesarios, como la compra de accesorios, ropa o elementos que no necesitas. Desarrollar estrategias de ahorro y consumo, como ahorrar cada mes el dinero extra y tomar decisiones informadas para determinar qué te está generando ingresos. Buscar nuevos medios de generación de dinero que no impliquen trabajar más, como invertir. Toma la decisión ahora. Endeúdate responsablemente y mejora tu futuro. En la SFC estamos comprometidos con tu bienestar financiero. Bueno, amigos, eso es de acuerdo a cómo vamos a endeudarnos. Hay que endeudarnos con conocimiento y saber de qué manera nos podemos endeudar a futuro. Entonces, si alguna vez ustedes han adquirido algún préstamo en ese sentido porque se han ahogado alguna vez sus deudas, ¿le ha pasado algún caso así? No sé. Bueno, yo la verdad que no. Sí, mentira. No, nunca he hecho un préstamo para pagar otro, no. Bueno, Sí, pero como que pero sí, no, pues, lo que pasa es que yo, por ejemplo, he cogido un préstamo, pero para poder incrementar, qué sé yo, mi negocio, cosas así, pero nunca he hecho un préstamo para pagar otro, porque debo, no, porque, o sea, sería algo absurdo de que tener que tapar un hueco para tapar otro y me quedo de todas maneras con deuda. ¿De una vez lo hizo así? No, yo no he hecho así. Sí. No, yo no, jamás he hecho eso. Yo siempre he hecho un préstamo, por ejemplo, para comprar un carro, pero un carro usado. Porque para comprar un carro nuevo, uno tiene que tener un capital, porque si no tienes que pagar la entrada y seguir pagando. Entonces, como que no. Pero sí, me pasó de que me robaron la memoria del carro, ¿ya? Y el carro, entonces mi hijo, tú, trabajabas ahí, ¿ya? Entonces él trabajaba para pagar sus gastos también, de la compra de su moto, de su comida, sus cosas, ¿ya? Pero el carro estaba a mi nombre, entonces de todas maneras todo eso me cae a mí, entonces
mi otro hijo también tenía el carro dañado y justamente pasó que un banco me llamó justamente un día anterior para hacerme un préstamo. Yo dije, ¿para qué quiero? ¿Me voy a endeudar? No, ya, pero justamente pasó todas estas cosas y yo dije, bueno, voy a coger una parte. Me dijo, no, mamá, ayúdeme para yo también poder trabajar a veces, porque él prácticamente no andaba trabajando. Ya, entonces hicimos algo grande, entonces hicimos un préstamo, compramos la memoria del carro, también la arreglamos, compramos el motor del otro carro y también hice unos cambios en el consultorio de cosas que necesitaba yo también, porque también se me habían quemado unos aparatos y era muy pesado, entonces aprovechamos eso, pero lo hicimos fue para poder, los 3 horas estamos trabajando. Mi hijo ya está trabajando en su carro, el otro también, y yo con lo que yo he comprado he remodelado, entonces hice una inversión. Ya, entonces estamos pagando prácticamente como entre 2 o 3 personas estamos pagando eso, nos estamos ayudando. Entonces, de todas maneras, no fue un préstamo que uno está pagando, como quien dice, algo que uno debía, nos tapar un poco para abrir otro, no. Hicimos un préstamo, como quien dice, entre algunos para podernos ayudar y todos trabajar. Ya. Claro, lo que usted ha tomado es una buena decisión para poder cubrir una necesidad, sería. Uh-huh. Ya, entonces eso es lo que vamos a hablar no hoy día. Una, sino 3 necesidades. Así es. Entonces vamos a hablar sobre los temas. Aquí tenemos unas diapositivas, por el caso si no se llega a visualizar, le voy a entregar estos trípticos para que ustedes sepan cómo vamos a manejarnos en este. Entonces, como vemos que vamos a hablar sobre el endeudamiento responsable, tenemos subtemas que son cuánto, cómo y cuánto podemos endeudarnos, calcular la capacidad de pago, cómo leer e interpretar un contrato de crédito, diferencias entre deuda buena y deuda mala. Tenemos riesgos de crédito informal, que esos son los famosísimos chulqueros. También vamos a hablar sobre la planificación de pago y salida de ciclos del endeudamiento. Ya tenemos cuándo endeudarse y calcular el espacio de pago. Dice, uno de los errores más comunes es endeudarse sin saber y si realmente podemos pagar una deuda. Es la regla básica, no deberíamos usar más del 30% de nuestros ingresos. ¿Ya? Entonces, si nosotros ganamos el básico, que son como $500, no tenemos que gastar más de lo que nosotros ganamos, ¿no? Y sacar un 30% para lo que serían nuestras deudas. Como este ejemplo de aquí, que tenemos $300 y vamos a sacar un 40% de deuda, tenemos un 120. Entonces, de esa manera podemos calcular una forma de pago para más o menos llevar en nuestros documentos, llevar una información de nuestros gastos, ¿no? Entonces aquí tenemos un breve ejemplo para que lo puedan interpretar, así como que ganáramos $400, saquemos un 40%. Eso significa que eso es el máximo que podemos sacar para podernos no sobreendeudarnos. ¿Ya? A continuación vamos a seguir el siguiente, cómo leer e interpretar un contrato de crédito. ¿Ya? Entonces muchas personas aceptan el crédito sin saberlo. ¿Le ha pasado alguna vez que ustedes le ofrecen un crédito, le tiran una tasa de interés y ustedes los aceptan a ciegas? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Entonces, para manejar, muchas personas no saben qué es una tasa de interés fija o variable, o mensual o anual. ¿Manejan tarjetas de crédito ustedes? Sí. ¿Le han hablado sobre el interés, de cuánto Lo que tienen que pasa pagar? que sí, por ejemplo, bueno, yo cuando manejo mis tarjetas y a veces salgo y no cargo dinero, no digamos lo suficiente para comprar algo que veo que está en oferta y que dice a 3 meses sin intereses, ya. Entonces ahí sí yo he aprovechado y me he endeudado, como quien dice,
con eso, porque yo sé que lo voy a pagar, pero al mismo, o sea, sin ningún interés. Ya, entonces ahí sí he comprado, pero también sí he usado mi tarjeta también, a veces por un apuro, ya, qué sé yo, una enfermedad, de pronto una operación, también me ha tocado así. Y he usado mi tarjeta y ahí sí no he tenido escatimación de ver el interés porque ha sido necesario en ese momento, no he tenido un efectivo, ¿ya? Entonces sí, pero lo he puesto a unas cómodas letras para poder pagar, porque a veces uno no tiene, como que dice, para pagarlo a 3 meses sin intereses, porque a veces es a 13 meses sin intereses, pero uno sabe que el dinero que uno recibe no le va a dar como para pagar cierta cantidad que uno coge. Entonces sí le he extendido a 12 meses para un interés. Pero yo sé que no voy a estar por pagar una cosa sin quedarme para la comida o para otra cosa. Entonces me he tenido que extender y no pagar sin intereses, sino nomás a lo que el banco está pidiendo. Claro, entonces también, aparte de esto, de lo que es el interés y cuotas a largo plazo, también tenemos que darnos cuenta entre la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Entonces hay que pensarlo con conciencia más que todo. Entonces esto vamos a toparlo en nuestro tercer subtema, que este sería diferencia entre deuda buena y deuda mala. ¿Cómo, cómo sería una deuda buena? Comprando comida. O sea, una deuda buena sería algo que a futuro te pueda dar un ingreso o también te puede ser un beneficio, ¿verdad? Entonces, como... Por ejemplo, lo que dijo ella del préstamo, que lo sacó y todo el mundo está generando ingresos a través de eso ahí. O sea, fue algo bueno, ¿no? Claro. Bueno, O sea, simplemente algo bueno. Ya, y como deuda mala sería todo lo que uno se endeuda cuando uno hace como para irse de libertinaje, para irse de viaje, claro, un capricho. Entonces, eso también podría ser una deuda mala. Entonces, aquí les quiero enseñar un videito para que se entienda mejor entre la diferencia entre la deuda y la mala. Entonces, quiero que vean el siguiente video. Las deudas son malas. Es lo que solemos escuchar frecuentemente, pero en realidad no siempre es así. Por un lado, sí existen las deudas malas. Por ejemplo, si obtenemos $10,000 del banco en forma de deuda para comprar una TV, en el futuro tendremos que pagar de nuestro bolsillo los $10,000 prestados más intereses. Si la tasa del interés es de 10% anual sobre el capital total y el vencimiento es en 3 años, al cabo de 3 años habremos pagado $10,000 en amortización y $3,000 en intereses. Nuestro gasto total por la TV será de $13,000. Esto, evidentemente, es una deuda mala, ya que como resultado hemos gastado más dinero de lo que habríamos pagado si la fuente de dinero fuese nuestro ahorro. Y si el pago fuese hecho con una tarjeta de crédito con la forma de pago revolving, nos estaríamos sometiendo a un infierno, ya que estos consisten en el pago de intereses compuestos con tasas altísimas y con mínimas amortizaciones por mucho tiempo, haciendo que una deuda pequeña, con el tiempo, se convierta en una deuda gigantesca. Por el otro lado, existen también las deudas buenas. En simples palabras, las deudas buenas son aquellas que se utilizan con la esperanza de obtener beneficios en el futuro. Por ejemplo, si obtenemos $10,000 del banco en forma de deuda para comprar un vehículo que será alquilado a un conductor de Uber, estamos utilizando la deuda para generar beneficios. El conductor nos paga $500 de forma mensual. Esto, por 12 meses, nos da un ingreso total de $6,000 al año. Si la tasa de interés es de 10% anual sobre el capital total y el vencimiento es en 3 años, al cabo de 3 años habremos pagado $10,000 en amortización y $3,000 en intereses, un total de $13,000.
Pero en el mismo plazo de 3 años, también habremos obtenido un total de $18,000 en forma de ingresos por alquiler. Es decir, que en 3 años, pagando los $10,000 por el vehículo y $3,000 en intereses, quedaremos con un beneficio de $5,000, estando libre de deudas. Y lo mejor de todo es que el vehículo seguirá generando los $6,000 de ingreso anual por alquiler. En este caso, como se trata de una deuda para obtener beneficios, estamos hablando de una deuda buena. Una deuda se considera buena también cuando se utiliza para la educación, la compra de un activo que subirá de valor en el futuro u otras opciones de inversión que nos sirva para generar o aumentar los ingresos. Ahora, hablemos del rey de las deudas buenas, el apalancamiento, que al mismo tiempo de ser el rey, también es una espada de doble filo. El apalancamiento, en simples palabras, es pagar una partecita de la inversión con el dinero propio y el resto con dinero prestado o deuda para maximizar la rentabilidad. Por ejemplo, si compramos acciones en la bolsa por un valor total de $10,000 pagados con dinero propio y los valores de dichas acciones suben a un total de $20,000 en un año, habríamos obtenido una ganancia del 100%. ¿Y qué pasaría si en la misma operación pagábamos solo $2,000 de nuestro bolsillo y el resto de $8,000 lo hacíamos con un préstamo bancario a un año con tasa de interés anual de 10%? La inversión total sigue siendo de $10,000 y el valor final de la misma de $20,000. De los $20,000 restamos los $8,000 devueltos al banco y el interés pagado del 10%, es decir, $800. 20,000 menos 8,000 menos 800 nos queda $11,200. De eso, restamos los $2,000 que pusimos de nuestro bolsillo y nos queda una ganancia total de $9,200. Esto equivale a 460% de rentabilidad sobre el dinero que pusimos de nuestro bolsillo. De esta manera, el apalancamiento nos sirve para elevar explosivamente el retorno que podemos obtener con el dinero del que disponemos. Pero el apalancamiento también tiene un riesgo aterrador. Si lo utilizamos para invertir en alguna opción muy riesgosa o algo que desconocemos, podríamos acabar brutalmente mal, ya que esta operación sería lo mismo que un juego de azar. Por ejemplo, si invertimos $2,000 de capital propio y $8,000 de capital prestado en una acción que desconocemos y esta en un año pierde valor hasta llegar a $2,000 en total, ya te imaginarás lo que nos pasaría. Primero, el dinero que nos queda al cabo de un año es de $2,000. De esto, restamos los $8,000 a ser devueltos al banco y el interés a pagar del 10%, es decir, $800. Hasta acá tenemos una pérdida de $6,800. Y de esto debemos restar también los $2,000 que pusimos de nuestro bolsillo. Nos queda una pérdida total de $8,800, que es exactamente igual a la suma de la deuda e interés a pagar que nos queda. Si hubiéramos invertido $10,000 de nuestro capital y esto se convertía a $2,000 en un año, tendríamos una pérdida de $8,000, pero no tendríamos deuda que pagar. Pero como utilizamos el apalancamiento, hemos quedado con la deuda de más del cuádruple del dinero que invertimos de nuestro bolsillo. Entendiendo hasta acá, para clasificar a una deuda en buena o mala, existen 3 factores. Primero, el interés, que puede ser alto o bajo en comparación al retorno que se espera. Segundo, el propósito, que puede ser gastos o juegos de azar o inversiones de los cuales se espera un beneficio en el futuro. Y tercero, flujo de caja, que muestra si no nos faltará dinero para pagar la deuda en el futuro. Déjame saber en los comentarios de abajo tu opinión o sugerencia, y si te sirvió el video, no olvides darle me gusta. Bueno amigos, y espero que haya quedado claro ese subtema, que son las deudas buenas y deudas malas. Ya, entonces me gustaría topar este tema que es el riesgo del crédito informal, que son los chulqueros, los famosísimos chulqueros. Ya, entonces hay momentos de urgencia que muchas veces entidades bancarias no nos prestan o nos ponen trabas para poder adquirir un crédito. A veces, ¿qué hacemos? Recurrimos al préstamo informal, que son los chulqueros.
Hay veces que ellos te ponen tasas de interés súper altas, pero te dan el dinero de una. El 20% van a poner. El 20%, correcto. Entonces tenemos que evitar eso de ahí, por lo que a veces vienen con trabas, nos amenazan en el caso que no vengamos a pagar. No sé si han escuchado alguna vez a personas que han recurrido con estas personas, así, y se sienten amenazadas, y en sí, hay veces que sí prestan y terminan ahogándose Porque en solamente la gente paga el interés y nunca termina de pagar la deuda. Claro, Solamente está pagándole. Ahí si ya te pague, no, pues es el interés solamente que está pagando. sí, Y la deuda prácticamente nunca la termina de pagar. sí, tengo conocimiento de que los chulqueros prestan, pero tú tienes que devolverle la plata ahí, porque mientras pasan los meses tú tienes que pagar el interés. Entonces hay que evitar ese tipo de préstamos informales, porque es una actividad ilegal, ya que hay bancos, más que todo hay que ser un poco paciente, pensando también en la emergencia y, y así. Entonces no sé si han escuchado algún otro caso por ahí para que acoten aquí en la conversación. Bueno, antes también y todavía hay gente que coge empeño. Van a dejar el televisor, van a dejar cualquier aparato electrodoméstico que sirva. Pero ellos, digamos, si es un televisor que digamos que cueste $1,000, ellos no le van a dar los $1,000 el costo del televisor, sino que le van a dar menos de la mitad de lo que costó. ¿Ya? Y ya pues a veces hay personas que todavía están pagando ese televisor. ¿Ya? Entonces a veces hasta lo pierden porque no tienen para pagar. Claro. ¿Ya? Entonces eso también es malo, empeñar sus cosas. Así es. Entonces vamos a topar el quinto tema, que sería planificación de pago y salida de ciclos de endeudamiento. Hay pasos claves para salir del ciclo de endeudamiento. Ya en anteriores ejes ya la hemos topado, como son identificar tus deudas, en qué punto tú puedes saber en qué parte estás gastando más y crear un presupuesto para así manejes mejor tus ingresos. Entonces también podemos establecer un plan de pago y así saber qué deuda tenemos que pagar primero, si comenzamos a pagar las deudas que pesan más sería, o puede ser que podemos empezar también por las deudas pequeñas. Entonces la manera correcta es organizarse para ver qué ingreso se nos hace más fácil pagarnos las deudas. También puede ser aumentar tus ingresos, como me contaron que hicieron un préstamo para arreglar un carro y ahí como que 2 carros para poderlos ponerlos a trabajar. Eso también sería una mejor manera de realizar un ingreso. También gestionar tus finanzas, que es lo mismo que controlar los gastos, evitar endeudamiento innecesario. Y 6 sería revisar tus finanzas regularmente. Bueno, va saliendo poco a poco. Sí. Siempre estar bien pendiente de cuánto falta para pagar esto o lo otro. Sí. ¿Ya? Y bueno, y para cerrar este eje, quisiera decirles que no todas las deudas son malas, hay que tener cabeza también para ver cómo nos endeudamos y poder salir adelante y tratar de generar algún ingreso con esa deuda y no quedarse así. Bueno, le agradezco a ustedes por su presencia aquí, espero verlo en el próximo eje. Muchas gracias.